Bueno, ahora quiero que oremos con un corazón sincero, pidiéndole al Señor de que hable hoy a nuestras vidas. Y también los que pueden estar en casa conectados, nos unimos con ustedes también en oración y le decimos: Padre eterno, ¿puedes repetir por favor? Padre eterno, quiero entender lo que significa profecía que viene de ti. En el nombre de Jesús, predispongo mi corazón para ser instruido. Amén. Amén, hermanos. Creo que no me olvido de nada. Estoy un poquito así convaleciente. Si es que me van a saludar al terminar el servicio, sin mucho abracito, parece que me estoy medio engripando, pero me siento muy motivado también de poder dar esta palabra. Creo que va a servirnos mucho, y más todavía en este tiempo donde las personas van buscando como que un hombre o una mujer especial, que tenga algún don especial, espiritualmente hablando, digo especial, de que pueda observar cosas que escapan al ojo natural, que te puedan decir algo muy particular, que solamente vos tenés escondido en tu corazón, y que eso impacte tu vida y te traiga un nuevo tiempo de bendición. Hermanos, los demonios pueden hacer eso también. No se olviden un pasaje en las Sagradas Escrituras que había una mujer que tenía un espíritu de adivinación y que decía perfectamente que Pablo era un siervo del Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, hasta que Pablo le reprendió a ese demonio que estaba en aquella mujer. El espíritu suelta la vida de aquella persona, y el amo, porque ella era una sierva de un amo, valga la redundancia, el amo, al ver que esta mujer había perdido su poder, ese demonio que estaba ahí, ese espíritu inmundo que estaba allí, ese espíritu de adivinación, repito, como la Biblia misma lo describe, le denuncia al apóstol y bueno, y viene una consecuencia, prisión y golpes, ¿verdad? Y muchas cuestiones que tienen que ver con el Dios de este siglo, dinero. Y ustedes van a ver estas personas que pueden decir cosas tal vez muy particulares. Una de las características que tienen, para que vos puedas identificar que no provienen de Dios, dan mucho énfasis al dinero en torno a su, aplico comillas, servicio. Vamos a un poco decir todos juntos: que Dios nos guarde. No de caer en manos de esa gente, porque esa gente también son un juicio. En serio te digo. Porque las personas van detrás de lo que quieren, detrás de lo que les gusta oír. El tema es que nosotros no tropecemos, no vayamos a caer en eso. Y si llegamos a caer es porque el dinero se adueñó, el Dios, el espíritu que se mueve detrás de las riquezas de este siglo, se adueñó de nuestros corazones. Y eso puede ser muy terrible. Lean la historia de Balaam, no es el punto. El punto hoy es que tenemos que identificar qué es una verdadera profecía. Es como identificar también un billete verdadero, ¿verdad? Vieron que hay tantos billetes falsos que pueden estar circulando, pero a los cajeros, a las personas que tienen que verificar el billete, se le enseña el billete verdadero, porque viendo el billete verdadero van a poder identificar el falso. ¿Verdad que sí? No es que le están trayendo falsos, le traen verdaderos. Demuestran cuáles son las características de los verdaderos, cuáles son las líneas de seguridad y los aspectos que tienen que observar en los billetes para que el valor que representa verdaderamente sea genuino y no aparente tener un valor el cual no lleva en sí mismo el falso. Este sábado pasado tuvimos el bautismo unido. Más de 300 hombres y mujeres estuvieron profetizando. En serio les digo. Profetizaban a entrar al agua, porque al ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos estaban profetizando que Cristo venció a la muerte y que viene, porque se levantó de la tumba. Eso representa el bautismo. Jesús dijo cuando se bautizó: conviene que cumplamos toda justicia. Y es muy amplia esa expresión. Podríamos tomarnos la vida entera a hablar de la expresión cuando dijo: conviene que se cumpla toda justicia. Porque está diciendo
que en Él no solamente, y vamos a ver profecías que se cumplieron en Él, pero que en Él no solamente se cumplieron las profecías. Él dijo: yo no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. Él es la ley misma, es el carácter de Dios en condición humana, cumpliendo hasta la última tilde de la ley. En Cristo nosotros estamos delante de los ojos de nuestro Dios y Padre como si fuese que hemos cumplido toda la ley. Y estamos en esa posición de privilegio espiritualmente hablando por la fe en el único que la pudo cumplir, Jesucristo. También al entrar en el agua estaban profetizando. ¿Qué cosa? Una vida de victoria. Al entrar en el agua estaban ofrendando su vida a Dios y decían renunciar a una vida pasada. Decí conmigo: muerte. Literalmente. El bautismo es como una muerte voluntaria. Uno se entrega diciendo: yo muero a una vida sin Cristo al entrar al agua y vengo a una nueva vida ya para Él. La Biblia dice en Ezequiel 36:26 que Dios nos da un corazón nuevo. Muy fácil de memorizar, hasta rima. Ezequiel 36:26. Y que Él pone un espíritu nuevo dentro de nosotros. Leo la versión NTV, es la que estoy teniendo aquí en mi bosquejo. Y dice que cuando Él nos da un corazón nuevo y pone un espíritu nuevo dentro de nosotros, Él quita el corazón de piedra, un corazón terco, endurecido por el pecado. Y nos da un corazón de carne, dice la versión Reina Valera. La versión NTV dice: y les daré un corazón tierno y receptivo. Hasta aquí es soberanía de Dios absolutamente. Porque Él quita y Él pone. Es como el nacimiento de nuestros hijos. Los que somos papás podemos entender. La criatura no pidió venir. Papá y mamá se juntaron y anhelaron que en ese amor, en ese acto donde los cuerpos del hombre y su mujer se juntan, pueda ser engendrado un miembro de la familia, un hijo. La criatura después, una vez concebida, se va sintiendo y desarrollando. Pero no hizo nada. Lo hicieron papá y mamá y dio gusto. Los que saben de lo que estoy hablando entienden, ¿verdad? Y es precioso poder planear nuestros hijos, su vida, y verlos crecer. Esa es potestad de los padres. Hay una patria potestad hasta que llegan a la mayoría de edad y ya son responsables. Así también después, en este contexto de Ezequiel capítulo 36, podemos ver que va a alegar un poquito de responsabilidad, que es para profundizar, pero quiero seguir hablando de que lo que tenemos que buscar en nuestras vidas es que la palabra de Dios anuncie quiénes somos con Él y a dónde, por medio de Él, y nuestra responsabilidad. Obedeciéndolo podemos avanzar. El versículo 27 dice: pondré mi espíritu, está con mayúscula, en ustedes. Y ahí viene el para. Tiene un propósito: para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas, dice la versión NTV. Bueno, decretos y ordenanzas, ¿qué puede ser? No sé, voy a dar dos ejemplos rápidamente. Un decreto, por ejemplo, es de Dios y no puedes hacer nada aunque no te guste, aunque aceptes una mentira y te rebeles y digas falacias engañándote, mintiéndote a ti mismo. El que nace hombre es hombre, punto. Aunque se diga por ahí: soy un hombre nacido, ¿verdad? Una mujer que nació en el cuerpo equivocado. La gente dice, yo algunas veces quiero pensar que hasta lo dicen creyéndolo, sinceramente, aunque sinceramente equivocados, atrapados en una mentira. La Biblia dice que los que pecan defraudan su propia alma. Pecar es errar el blanco. Errar el blanco es las cuestiones que Dios decretó, no ir tras ellas, no obedecerlas. Dios decreta que vamos a salir hombres y mujeres, ¿verdad? Ahora, sus ordenanzas, ¿qué sería? Tener muchos hijos, ¿verdad? Porque vos naces hombre, vos te puedes aceptar como hombre, pero vos puedes, bueno,
mínimamente aceptar ese decreto de Dios, pero decir, yo no voy a tener hijos. ¿Por qué voy a traer hijos al mundo para que en este mundo tan cruel y pecador, para que sufran? Hermanos, la Biblia dice, fructificados, multiplicados. Es una orden. Y pocas familias se multiplican. ¿Por qué? Porque a partir de 3 hijos recién podemos hablar que nos estamos multiplicando y la gente tiene 1 o 2. Entonces tenemos que comenzar a observar si en algún aspecto de nuestra vida estamos en desobediencia a Dios. ¿Y por qué es importante? Porque la obediencia a Dios es la bendición. Es como que se te diagnostique una enfermedad y te den el antídoto y vos no lo tomes. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes lo que tenés que hacer? Y no lo haces. Así vive la sociedad alejada de Dios. La gente ama su error, lo argumenta y lo predica como si fuese una verdad. Y así nos va. Otro ejemplo, un decreto de Dios, la salvación es por fe. Le guste o no le guste a la gente. O tenemos que hacernos nuestros propios dioses falsos, ¿verdad? Todas las religiones falsas, aunque le nombren a Cristo mismo, que digan que vos tenés que hacer los méritos para entrar al cielo, contradicen el decreto divino y lo vamos a ver por medio de lo que Dios dejó en su palabra. O si no, si esto no es su palabra, estamos en confusión. Nuestra reunión es una pérdida de tiempo y Dios no es soberano. En su soberanía providente, estoy siendo sarcástico, en su soberanía providente, el Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra no pudo dejar el canon que necesitábamos para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Tiene que tener una base nuestra fe, porque Dios no es Dios de confusión. Él tiene decretos y estatutos. Y aceptarlos es tu responsabilidad, no la mía. Mi responsabilidad es predicarlo. Y el Espíritu Santo, como cual óvulo y esperma divinos, como cuando se junta la naturaleza humana, pero lo que nace de la carne, carne es. Le parezco a mi papá, a mi mamá. Pero el Espíritu Santo y la palabra de Dios cuando vienen, no resistas, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué es la dureza del corazón? Por el amor al pecado. No quieren dejar el pecado. Y todo el que peca, dice el último versículo del capítulo 8 del libro de Proverbios, lo podés buscar, te vas a acordar, el Chavo del 8, el último, no busques ahora, escúchame nomás, el último versículo de ese capítulo, dice que los que pecan se defraudan a sí mismos. Esa gente que rechaza a Dios es persona o gente que ama la muerte. Y veamos un ejemplo de la incoherencia del ser humano. La cajetilla de cigarrillos dice te va a producir enfermedades y la gente dice, ¿quién me quita lo bailado? Me invitaron la otra vez en una celebración. Yo no puedo decir que tomar alcohol es pecado, pero sí puedo decir que la borrachera es pecado. Pero cuando una persona está en pecado sin emborracharse es cuando no puede salir un fin de semana sin tener alcohol para poder pasarla bien. Esa persona ya está en atadura y cada uno debe evaluarse. Andate, salí, y si de repente no puedes disfrutar, si no hay por lo menos un trago de alcohol, así que te diga, ahora sí estoy feliz. Sos esclavo. Y yo le dije, ¿por qué no tomás, pastor? Así me decía, ¿verdad? Y yo le decía, yo fui alcohólico, no puedo joder. Discúlpenme porque esa palabra es muy fuerte y sé que hay en Centroamérica, fuera de broma, que miran, no puedo utilizar un término que de repente en otros lugares es grosería, ¿verdad? Yo no puedo jugar con fuego, porque yo sé dónde me puede terminar llevando el alcohol. Yo era alcohólico, tomaba todos los días, alcohólico. No vas a creer porque vos me ves todo churro, ahora musculoso, ¿verdad? Un poco de broma nada más, ¿verdad? Y en síntesis, yo no puedo yo estar macaneando con eso, porque yo sé a dónde me puede llevar. Y tengo que tomar decisiones según la valía que Dios dice en su palabra, comunicó a mi vida. Porque para eso vino la palabra. La palabra es verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo me río y disfruto mucho más ahora sin alcohol.
que se vea la gente que no puede hacerlo. Y voy a terminar esta parte del alcohol porque no está en mi bosquejo, pero creo que le puede servir a alguien, especialmente para nuestros hijos. Y voy a agarrar una porción que está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, donde se habla de los falsos maestros. Pero estos falsos maestros, hay dos reinos nomás, el de la luz y la oscuridad. Y si uno le servía a Cristo, le está sirviendo a Satanás, ¿verdad? Así de sencillo es. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir, ¿verdad? El alcohol literalmente me robó mi dinero y mi salud. Así nomás, me hurtó. Yo pensé que era un amigo para celebrar. Entró y una vez me puse a calcular, pero así estimativamente, fortuna, hermano, fortuna. Te vas a asustar si algún día decís, calculás promedio de lo que pudiste ya haber gastado. Me gustó. Mató mi autoestima. Me encontré haciendo estupideces que me daría vergüenza hablarlas aquí. Me degradó. Y destruyó toda capacidad que tenía de poder ser una herramienta de Dios. Como cuando Sansón jugaba con fuego y fue preso y le sacaron los ojos, perdió la visión de la vida. Él era una persona muy especial para el Señor, tenía una fuerza que venía de Dios y que con el hueso de la quijada de un asno podía resistir y hasta destruir, hasta matar, ganar una batalla contra 1000 hombres. No es una fábula, es Dios actuando de manera sobrenatural. Pero jugaba con una debilidad y él pensaba, y esto es todo lo que piensa la gente que se queda atrapado en alguna forma de vicio, ya sea alcohol, droga, tabaco. Ahora, esperen que comiencen a salir los datos de los vapes. Que Dios me perdone, ¿verdad? Pero sí, estoy hablando irresponsablemente porque no hay todavía datos oficiales, pero ya hay gente que está bajo las consecuencias de eso. La pornografía, y así podemos citar algunos vicios que son como sanguijuelas que te chupan la vida. Todos tienen esto en común: me escaparé, yo voy a salir. No dijo Sansón la tercera vez, me escaparé como las otras veces, pero Dios le permitió sufrir las consecuencias de su rebeldía. Y fue el juguete del enemigo, siendo que el enemigo temblaba cuando sabían que Sansón venía. Cuidado, hermanos, de jugar con fuego. No se defrauden a ustedes mismos. Esto que estoy hablando es como una profecía también. Te va a abrir el entendimiento. Y cuando estés en el lugar de la prueba, porque vamos a ser probados. La vida es prueba, todo el tiempo. El salmista, cuando quería desarrollar su comunión con Dios, pruébame, oh Dios, muéstrame, oh Dios, si hay algo torcido, algo corrompido en mi corazón. Y hay veces que no nos queremos dar cuenta porque somos obstinados y se nos tiene que, como al mulo o al burro, sujetar con frenos y cabestros, porque si no, no obedecemos y tenemos que ser probados. No es que Dios no sepa nuestro corazón, nosotros tenemos que ver en qué área estamos débiles y decir, Señor, en esto, si tú no intervienes, yo viviré derrotado el resto de mi vida. Entonces el Señor intervino, ¿y cómo yo me voy a ir de donde Él me liberó? Si vos le querés agradar a los hombres por encima que a Dios, no sos un siervo de Dios. Yo le podía agradar a la gente. Y algunas veces he tratado de ser estratégico. Este es, no sé, una bebida de no sé qué cosecha, una cosa así fantástica, ¿verdad? Un traguito tomar así, parece lo que me acordaba del proverbio, no mires el rojo del vino en la copa, parece que dice, ¿verdad? Y me puse así, y tomé así un traguito, ¿verdad? No este último, ¿verdad? Me sentí bobolo ya, sentí así, ya no quería hablar, sentía que iba a decir estupideces. No, un trago tomé, hermanos. Yo tomo de parte de Dios eso. Yo no puedo macanear con eso. Fui alcohólico. Tengo que entender de dónde el Señor me rescató y tomar los recaudos de manera diligente todo el tiempo para expresar el rescate con el alto precio que fui rescatado, la sangre del unigénito del Padre, del amado del cielo, en condición humana derramada en la cruz del Calvario. Quitará el terco corazón, nos dará un corazón tierno. Y dice, Él pondrá su espíritu en nosotros para que sigamos sus decretos y podamos estar seguros de que cumplimos sus ordenanzas. El decreto de Dios es la salvación, es por fe. Y los salvos se santifican. Punto.
No hay salvo que no tiene su proceso de santificación. Es mentira. Y parte de la santificación es la consagración de tus labios para que seas como un profeta de Dios. No es que vas a saber el pasado, el futuro de la gente y le vas a decir cosas secretas. Que comuniques fielmente la palabra de Dios con tu vida, con tus acciones y con una doctrina correcta, obviamente, ¿verdad? Decirle a un poco al que está ahí a tu lado, no te resistas a la profecía, decirle. No son obedientes. Bueno, la mayoría sí eso. Decirle a tu corazón, no te resistas a la profecía de Dios, decirle. Sí, está bien, no es locura, ¿eh? ¿Viste el salmista cuando dice y habla para consigo de una manera para ministrarse, ¿verdad? En el entendimiento de su corazón dice, alma mía, alaba al Señor. Es como cuando nos queremos desanimar y ya entramos así en una ansiedad, ya sudamos, ya tenemos que ir, nos vamos al médico y ya nos recetan un ansiolítico. Vamos a aprender a sufrir, gente. Yo tengo ahí en ese sentido un poco de ventaja. ¿En qué sentido digo ventaja? Porque cuando uno es drogadicto, cuando uno es alcohólico, todo tu ser te duele. Vos vivís en el dolor. Y tus mejores momentos son cuando estás en el alcohol o en la droga. Es horrible, es terriblemente esclavizante. Entonces cuando vos te salís, a no ser si, yo conozco 2 casos que fue así un milagro, que nunca más se drogaron. Yo sufrí la abstinencia, es terrible, terrible, hermanos. Tenía que tener un cigarrillo ahí debajo de mi almohada para poder dormir. Porque yo sí pensaba que no iba a poder dormir. Me levantaba y fumaba hacia la noche. No vas a entender si no estuviste en eso. Es horrible, es diabólico, es demoníaco. Y el Señor permitió que yo tenga esos procesos para que también yo sepa que no es un camino al cual debería de volver. Profecía es un mensaje divinamente inspirado que viene para revelar la voluntad de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4 dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice, Él quiere que todos los hombres, Primera Timoteo 2, 4, que todos los hombres sean salvos. Dios quiere nuestra salvación. Está muy claramente escrito. Porque si Él no quisiese la salvación, si la expiación, la salvación fuese algo limitada, entonces injustamente inculpa. ¿Y cómo es la salvación? Continúa diciendo ese versículo 4, que la gente llegue al conocimiento de la verdad. No hay salvación sin verdad. Es como querer fecundar un óvulo sin esperma. Nacemos de la palabra, del agua limpia de Dios y del Espíritu Santo. La verdad y el Espíritu Santo vienen a nuestro corazón a convencernos de pecado y hacernos entender de que somos justificados en la cruz del Calvario. Esa es la salvación y se recibe por fe desde la línea de la responsabilidad humana. El propósito lo podemos describir, hay muchos pasajes, pero tengo que hacer un resumen y seguir avanzando, estableciendo la palabra de Dios como estacas de las cuales nosotros, o en las cuales nosotros nos fortalecemos y extendemos toda nuestra manera de vivir. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. El propósito de Dios es que le conozcamos y siendo salvos, habiendo recibido la verdad, le sirvamos. ¿De qué manera? Reflejando a Cristo. Eso es lo que le da gloria a Él. Ustedes son pámpanos, dice Juan 15, ramas de una planta principal. Él se comparó como una vid. Él es el tallo principal y la savia que sustenta los pámpanos. Que lleven fruto, eso le da gloria a Dios. Que reflejen cuál es la savia de la cual se sostienen. No puede ser el alcohol, del sexo, del tener dinero. Son dioses falsos. ¿Cómo se profetizó esta gloriosa salvación? En el inicio, cuando el Evangelio comenzaba a ser expresado, revelado desde el principio. La caída del hombre exigió una respuesta de gracia. ¿Qué quiere decir eso?
un perdón inmerecido. Lo primero que podemos encontrar del Evangelio son las túnicas de piel que cubrieron la desnudez de Adán y de Eva. Tras el pecado, Adán y Eva intentaron cubrirse con hojas de higuera. Este es el esfuerzo humano. Y nos autoengañamos, no, yo soy bueno, hago tal o tal cosa, ¿verdad? Y como si fuese que eso va a esconder los otros pecados. La gente fornica, la gente roba, todo el tiempo miente, todo el tiempo. Y los pensamientos son corruptos. Y es como decir, el vaso está limpio, hay agua limpia, sí, Dios lo hizo. Una gotita nomás acá de cloaca, toma, no lo vas a hacer. Vas a ver así que el agua negra y revolver, no se nota más, vos sabés que está ahí. Doy un ejemplo. Una mosca echa a heder todo el perfume del perfumero, dice el proverbio. Así una palabra tonta salida de la boca de un sabio. Imagínense cómo en la vida, cuando estamos entre la gente te puede tener en estima y cometes un error, cayó para siempre la estima que te tienen. ¿Cuánto más un Dios santo que puede ver el secreto oculto en cada uno de nuestros corazones? La intervención tiene que ser la gracia. Hubo el primer derramamiento de sangre, la piel de ese animal que cubrió la desnudez de Adán y de Eva. No hay otra forma. Ellos ya creían que estaban cubiertos. Tiene que intervenir Dios. Y Dios comenzó a profetizar y después lo vemos, la ofrenda de Abel. Esto ya es en Génesis 4. Cuando él, según la carta a los hebreos también, es como el primer profeta, un cordero. Y Dios dice, así será. Y el sacrificio de Abel fue aceptado delante de Dios. Y Caín sigue en la falsa religión, o estaba moviéndose en lo que son las falsas religiones. ¿Qué quiere decir eso? El fruto de nuestro trabajo. Nosotros no presentamos dinero delante de Dios o ponemos en el alfolí como si fuese que merecemos algo a cambio de eso. No, nosotros somos siervos de Dios y toda nuestra vida sirve a la verdad. Somos participantes, responsablemente participantes de la predicación del Evangelio de nuestra casa espiritual. En este contexto pequeño, ¿verdad? Porque la iglesia es universal. Nuestra área de responsabilidad es más que vencedores. Y tenemos que ser participantes de ello. Nosotros ofrendamos nuestra vida, nuestro esfuerzo, porque el mensaje de la redención alcanzó nuestras vidas. Hay sombras también, sí, el término valedero es sombra. Es como cuando ves la sombra así de una vaca, vos entendés, ¿vieron? Así cuando hacíamos antes, iba la luz y jugábamos con vela. Hasta ahora se me quedó así, es un perro, ¿verdad? Y así hacíamos y poníamos así, ¿qué es eso? Y es un perro, ¿verdad? Y hacíamos dibujitos así. Así también cuando vos ves la sombra de un hombre, vos entendés, es un hombre, o si es una mujer, vos entendés que por las siluetas es una mujer. Pero otra cosa es cuando lo ves cara a cara, ves su color de piel, ves cómo tiene el cabello, cómo viste. Eso pasó en Jesús. Pero hay sombras en el Antiguo Testamento que son profecías que se cumplieron en Jesús. Por ejemplo, el sacrificio en el capítulo 22 de Génesis, que Dios le pide a Abraham sobre Isaac. ¿Era su único hijo? No, ya existía Ismael. Pero Dios le dice, tu único hijo. ¿Por qué? Porque Dios ofrendó su único hijo. Su amado, a quien tú amas, le dice. Era una figura. Y cuando subía en el monte a adorar, ¿a dónde vamos? Preguntaron, nos vamos a adorar. Isaac le pregunta a su papá Abraham, papá, ¿hay la leña? El madero. Hay fuego, porque iba a ser un holocausto, se iba a quemar. Jesús nos iba a bautizar con fuego del Espíritu. Está el cuchillo, la palabra. Pero no hay el sacrificio, el carnero o el cordero. Y Abraham dijo, Dios se proveerá. Son todas figuras de Cristo, son sombra del Cordero Pascual en Éxodo también, capítulo 12, cuando la sangre de aquel cordero en los dinteles de las puertas salvó a los primogénitos de la muerte.
El siervo sufrido de Isaías 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 5 del capítulo 53. Hermanos, este quizás es el pasaje más explícito en el Antiguo Testamento donde podemos encontrar la muerte vicaria de Cristo. ¿Qué quiere decir vicaria? Ocupó nuestro lugar. Ocupó el lugar de tu castigo. Estas profecías son gloriosas. Se cumplieron. El Salmo de la crucifixión, podemos decirle, el Salmo 22, escrito por David, siglos antes del Señor, de que el Señor viniera en condición humana, ¿verdad? Antes que los israelitas conocieran la crucifixión romana. En el capítulo 22, obviamente ya dije, del Salmo, versículo 16, dice: horadaron mis manos y mis pies, me clavaron, me agujerearon. Tremendo es lo que el Espíritu Santo le permitió a David ya escribir como profecía. Y en ese mismo salmo está el momento, en el versículo 16, donde dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Porque la ropa del Señor era de una sola textura, costura, y no quisieron romperla para no estropearla. Entonces los romanos literalmente sortearon a ver quién se quedaba con ella. Siglos antes Dios habló que habría de ser así. Asusta ver cómo Israel está ahora donde Dios dijo que habría de estar la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel. Aunque genere mucha controversia, yo les quiero invitar a que no entren en un conflicto que no es productivo en relación, no es el evangelio. Hay gente que son pro Israel y hay gente del mundo evangélico que son anti-Israel, no en el sentido que le desean maldición y muerte, sino de toda esa reverencia desmedida tal vez que se suceden en otras iglesias evangélicas. El punto es que tenemos que predicar el evangelio. Y si demasiado no le gusta a Israel a la gente, vos tenés que decirle: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, y cerciorarte que entienda y que acepte al Hijo. Y el que demasiado le quiera a Israel, tenés que asegurarte y decirle pasajes como por ejemplo el de Gálatas, donde dice que todos los que somos de la fe en Cristo somos hijos de Abraham y participantes de la promesa, y hacer ahí un feeling: sé sabio, predica a Cristo, Él es la salvación. Pero la gente se va por las ramas y no hay tiempo que perder. La profecía de Simeón, ya me estoy yendo al Nuevo Testamento. Ya Jesús había nacido después de los 8 días de la circuncisión. En Lucas capítulo 2, versículo 25 dice: el tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, era justo y devoto. Atiendan qué hermoso lo que pasa acá. Y esperaba con anhelo la llegada del Mesías y que rescatará a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. Es muy significativo porque hasta ese momento el Espíritu Santo no podía estar en el ser humano. Jesús, después de resucitado, en el capítulo, no me acuerdo qué capítulo, en el Evangelio de Juan se presenta, y sopla sobre sus discípulos diciendo: reciban el Espíritu Santo, porque ya podía estar en nosotros porque el Cordero fue sacrificado. Me adelanto, aquí todavía no sucedía. Y el Espíritu Santo estaba sobre este varón Simeón. Y de manera que cuando él, ¿verdad? Él estaba en el templo, el Espíritu del Señor le guió al templo cuando María fue con José y llevaban para presentar a Jesús como bebé ante el Señor, como exigía la ley, porque todo primogénito que abría la matriz de una mujer tenía que ser presentado, dedicado, literalmente le pertenece a Dios. Entonces Simeón estaba allí guiado por el Espíritu Santo y él tomó al niño en su brazo y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, versículo 29 leo, permite ahora que tu siervo muera en paz. ¿Te pusiste a pensar alguna vez en tu muerte? Tenemos que llevar paz a nuestra tumba. ¿Cómo es eso posible, pastor? Tenés que cumplir la misión que Dios te encomendó. Veamos cuál era la misión de Simeón. Dice: como prometiste,
he visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Tremendo lo que está profetizando acá este varón sobre el bebé. Y es la gloria de tu pueblo Israel. ¿Quién no va a querer que se hable así sobre nuestros hijos? Este va a ser luz, va a transmitir tu gloria. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé de Jesús: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel. Y pasó. Y también el ascenso de muchos otros. Y pasó. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Y pasó y pasa. Versículo 35. Como resultado saldrá a la luz los pensamientos más profundos de los corazones. Dios le desnudó a Adán y a Eva para vestirlo con la piel de aquel animal. Dios le desnudó a la mujer samaritana. 5 esposos has tenido y con el que ahora vives no es tu marido, para que entienda quién es el Mesías Salvador. Pero miremos cómo salva. Una espada atravesará tu alma. No es una espada física la que Simeón estaba hablando a María, sino el dolor desgarrador de una madre viendo a su hijo morir en una cruz romana. Jesús profetizó su muerte en el templo. Juan capítulo 2, versículo 19. Destruí este templo y en 3 días lo levantaré, refiriéndose a su cuerpo. Era metafórico aún. El grano de trigo en Juan 12, 24. Ya se acercaba el tiempo y dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, más claro ya, queda solo. Hay muchos cristianos que se sienten solo, innecesariamente solo, porque no mueren a sí mismos. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12, 24. Y después ya explícitamente en Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho, tortura, todo lo que iba a acontecer con él, anunciado desde el principio como profecía sobre su persona, y ser muerto. En ese capítulo 16 de Mateo, el apóstol Pedro, ustedes saben, le lleva aparte y le dice al Señor: Señor, tené compasión de ti mismo, que no pase esto que acabas de decir. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Ustedes saben: apártate de mí. Apártate de mí, Satanás. Atiendan, muchas veces Satanás no va a venir con algo alevosamente pecaminoso. Va a venir con autocomiseración, poniéndote a vos como el centro de la historia. ¿En qué sentido? En tu bienestar, en tus deseos. El Señor dijo en el Getsemaní: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Muy significativo es como, justo estaba hablando el apóstol Rubén el domingo también acá en su predicación a la tarde, nuestro pastor, y se recordó de este evento cuando en la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, Jesús estaba en el Getsemaní y sudaba gotas de sangre. La Biblia lo dice. Y después le personifica a Satanás con un personaje muy repulsivo. Y en medio de su tortura, este personaje está con un bebé así en brazos y le tiene así. Era muy, muy horrenda las imágenes, porque inspiraban realmente una corrupción, ¿verdad? Pero él rescató algo ahí que es muy fuerte y que yo quiero rescatar también, ¿verdad?, en medio de esa película, que es una artimaña del enemigo, una estrategia del error. Dios no te cuida. Y
Satanás sí cuida de sus hijos, con vicio, con muerte, suicidio. Yo hablé con una chica que practicaba el satanismo y ella me dijo convencida, sinceramente convencida, que en el Armagedón Satanás le prometió a ellos que van a ganar. En serio, la gente decide también que va a creer. Si vos decidís creer en Cristo, vos vas a entender que estás en Él por cómo vas a aborrecer el pecado. Esos entornos son entornos de pecado, de lujuria, de desenfreno. Aman el hablar perversiones. Y no tenemos que olvidar que de nuestro corazón procede la palabra. Por eso muchas personas no pueden hablar la palabra fielmente. ¿A qué me refiero? Porque sus corazones no están conquistados por la palabra. Porque no han recibido como verdadera profecía de Dios, que descendió para hacernos bien, para darnos vida nueva, nueva naturaleza. Apártate de mí, Satanás, le dice el Señor, porque eres tropiezo. Que nada te haga tropezar. Así como hace rato le dijiste, confía en las profecías del Señor, y le dijiste a tu corazón, confía corazón en las profecías del Señor. No permitas que te tropiece nada, ni tu condición difícil. Vamos a ser tentados, repito, vamos a ser probados. Son normales las pruebas, hermano. Imagínense, Jesús dijo por Juan el Bautista que ningún hombre que nació de mujer es mayor que él. Es tremendo, hermano. Es el Elías que había de venir, el que iba a preparar el camino del Señor, y lo hizo. Pero en medio de su servicio parece como que una injusticia acontece contra él. Va preso, va a ser decapitado después de un baile lujurioso de una jovencita cargada de lascivia que pidió su cabeza por orden de su mamá, la mujer con la cual adulteraba al rey, porque él le dijo: no te es lícito tener esa mujer. Y ella pide la cabeza. Entonces, en medio de esas luchas donde parece como que Dios es injusto o se olvidó de nosotros, Él, el hombre nacido de mujer, mayor entre todos los hombres, no el Cristo, porque Él dijo: yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿tú eres el Cristo? No, dijo. Jesús es el Cristo, pero un hombre especial que el Cristo mismo dijo: de entre los especiales, el más especial. Él dijo: Señor, ¿eres tú el que habría de venir o debemos esperar a otro? ¿Y a dónde le llevó el Señor? A la palabra, diciendo: se están cumpliendo las profecías, los ciegos ven. Los que no podían caminar en verdad, porque los cojos andan, es los que ahora caminan rectamente en la Biblia. Se está cumpliendo la palabra. Pero aun cuando la gente ve que se cumple la palabra, pero Dios no hace lo que uno quiere, entonces tiene que seguir la segunda respuesta que Jesús le dio por medio de los discípulos de Juan para Juan. Le dijo: y también bienaventurados los que no se tropiecen conmigo. Porque hay mucha gente que le quiere juzgar a Dios. Y todas las cosas difíciles que están pasando en medio de la sociedad son un solo factor lo que lo trae: consecuencia del pecado. Y tenemos que ser conscientes de ello. Profecías cumplidas en Jesús, ya hablé: la piel del animal cubre la vergüenza, Cristo nos viste con justicia, el cordero de Abel, sacrificio que es aceptado por Dios, Cristo, el sacrificio aceptable delante de Dios, el cordero pascual, sangre que salva de la muerte. La sangre de Cristo nos libra de la condenación eterna, no solamente de la muerte temporal de la carne. La serpiente de bronce, eso ya no me dio el tiempo, ¿verdad? También está en el Éxodo, cuando Israel sale de la esclavitud de Egipto. Todo aquel que mira a la serpiente de bronce es sanado. Cristo en la cruz. ¿Lo pudiste contemplar? Él es tu salvación. Porque Jesús dijo: así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto. ¿Vieron así en las ambulancias? Eso hay así un palo y una serpiente así. Todo aquel que miraba, porque Israel había pecado, y la serpiente fue enviada como un juicio, como un castigo, y hubo gran mortandad. Y se levantó una serpiente de bronce, porque el bronce significa juicio, en un madero. Y Jesús dijo: así como la serpiente de bronce, digo bien, fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y todo el que mire a Él será salvo. Eso es lo que predicamos. Esta parte es gloriosa. Espero que entre en tu corazón. Decían un poco: el que pierde su vida. Les leo Mateo capítulo 16. Porque todo
versículo 25. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Voy a leer una vez más. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Permítanme leerla una vez más en el nombre de Jesús, de la mano del Espíritu Santo, y para los que están seguramente en sus hogares. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, la hallará. Es palabra de Dios. No un mensaje solamente de más que vencedores como iglesia cristiana. Es Dios hablando profecía sobre tu corazón. Esta expresión de Cristo no es solo una instrucción moral para la forma o la formación del carácter de los siervos de Dios. Este pasaje es una profecía que con su poder transforma para siempre nuestros corazones hacia la dependencia genuina de Él. El llamado a la salvación es morir a uno mismo. Es una paradoja, morir para vivir. Una ley espiritual. El orgullo, el ego, es una trampa sin salida. Dios resiste al altivo. La antesala de la caída es la soberbia. Es una trampa sin salida. Cuidado, hermano, de estar oyendo la voz de Dios y endurecer tu corazón. Es densa esa oscuridad. Y puedes reír en esta vida, pero la risa es congoja. Y te doy una herramienta como alguien que tira un salvavidas a alguien que está hundiéndose para muerte eterna. No hay paz para el impío. Solamente los hijos de Dios tenemos paz, aún en medio de las aflicciones. El que quiera salvar su vida se refiere a quienes intentan tener el control de su vida, viviendo, ¿qué quiere decir esto? Para sus deseos, para su satisfacción o gloria personal, terrenal. Y perder la vida es la profecía de que cualquier proyecto de vida construido fuera de Dios está destinado al olvido y a la destrucción. Me es muy elocuente ver el terreno donde fue la casa de mi abuelo, donde pasamos años de nuestra infancia y muchos recuerdos hermosos. No hay un solo ladrillo. Jesús dijo, cielo nuevo y tierra nueva. No le den más estima a los ladrillos de lo que merecen, son cobertura, son un favor de Dios. Jesús dijo que cuida Dios de las aves y dice que vosotros valéis más que las aves. No le den un valor desmedido a lo que se come, son un favor de Dios. Ese favor está sobre el creyente y sobre el incrédulo, aunque el incrédulo no le tenga en cuenta a Dios. Pero nosotros sí debemos tenerle en cuenta a Dios. Morir a uno mismo es vivir para Cristo, es tener a Cristo en nosotros. El yo debe ceder el trono. Esto es despojarse del viejo hombre, como dice la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 22. Esto es un sacrificio diario. Así como Cristo fue al Gólgota, después de haber dicho, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. El cristiano es llamado a una ejecución diaria de su orgullo y su voluntad. Por eso Pablo escribe, todos los días muero. Hermanos, todos los días tenemos que morir a nuestros placeres. Yo estaba viendo la otra vez así el internet y hermano, yo te iba a decir algo, capta la expresión de tu rostro. Y de repente, boom, así viene así como una cara de una mujer medio atractiva. Y hay una expresión, boom, una más atractiva. De repente ella comienza a venir con poca ropa. Te tiene que confrontar el Espíritu Santo. Te tiene que decir lascivia, concupiscencia.
corrupción, muerte. Si no está sucediendo eso contigo, tenés que hablar con Dios y pedirle que te dé nueva vida. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿O no dice eso la Biblia? ¿Por qué con nosotros tiene que hacer Dios excepción y no nos va a guiar, no nos va a proteger y no nos va a llevar en el proceso de santificación que la Biblia dice tiene que sucederse en los nacidos de nuevo? ¿Por qué con nosotros no se puede? ¿Quién dijo que no se puede? Solo Satanás habla eso. Cuidado con estar creyendo las profecías de Satanás. Porque el temor también es una expectativa del futuro. Así como pensar en la vida eterna, es expectativa del futuro, pero confiados en Dios. La promesa, el que por mí la pierda, su vida la entregue, su vida, esta persona la hallará. Esta parte profética de la Biblia asegura que el soltar nuestra vida limitada y pecaminosa, al soltarla, recibimos un cambio de naturaleza. No es que nos quedamos vacíos, sino que somos llenados del Espíritu Santo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Conocen ese pasaje? La profecía verdadera nos llevará siempre a la muerte del yo. No, que vas a tener mucho dinero, no, que todo. Hermanos, la profecía verdadera, cuando alguien te habla de parte de Dios, va a crucificar tu yo. La muerte del ego no es un final. Es el único camino para iniciar una vida realmente entregada a Cristo. Jesús dijo, Él ser el camino. Jesús dijo, Él ser la verdad. Jesús dijo que Él es la vida y que nadie viene al Padre sino por Él. Entonces la muerte del ego no es un final, es un camino de todos los días. Todos los días tenemos que morir a nosotros mismos. No se trata de un odio hacia nosotros mismos, sino de un intercambio glorioso. Entregamos nuestra vida pequeña, rota por el pecado, para recibir su vida, vida en abundancia, vida eterna y plenitud de gozo en el Espíritu Santo, mientras el mundo sigue dando aflicciones para los que queremos caminar el camino angosto. No es fácil, claro que no va a ser fácil, pero el mundo no tiene el gozo que nosotros tenemos. Y el gozo que nosotros tenemos viene de la mano del proceso que va de la mano de la santificación que por el Espíritu Santo se da con los escogidos. Cuando va terminando la Biblia, capítulo 22, versículo 11, dice muy claramente, el que es inmundo va a ser inmundo, el que es injusto va a practicar la injusticia. Pero le habla a los cristianos, el que es justo practique la justicia. El que es santo, el que ha recibido al Espíritu Santo por medio de creer en el sacrificio de Cristo en la cruz. El que es santo, santifíquese. Jesús dijo en relación a la advertencia de la dificultad que va a haber para el que quiera vivir para Él y aceptar las profecías bíblicas. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Dios hecho hombre, está hablando Jesucristo el Mesías. Versículo 2, estoy leyendo Juan 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Están entendiendo? Morada eterna. Hay gente que está dispuesta a golpear su relación con Cristo, su comunión con el Espíritu Santo y desobediencia a la palabra para tener una casa de ladrillos. ¿Por qué? Porque se olvida que Cristo fue a preparar morada. Porque su meta no está en las moradas que Cristo fue a preparar. ¿Te pusiste a pensar alguna vez en que vas a partir? Porque Jesús dijo, si no fuera así, y si fuere y os
leo bien el versículo 3, y si fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Habla de la segunda venida, el arrebatamiento, cuando Él va a resucitar a los que murieron creyendo en Él, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, Jesús nunca tocó mentira a su boca. Él dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús nos da la medicina contra la ansiedad. No se turbe vuestro corazón. Dice, no tengan miedo, no teman. Yo estoy al control, voy a preparar morada, preparo un lugar, una morada eterna. Es un espacio donde vamos a estar en la presencia de nuestro Padre para siempre. Las riquezas finales tienen que ser el motivo de nuestro caminar. Tiene que ser lo que conquiste nuestro corazón. Quiero pedirle a los de la alabanza que pasen, por favor. Tenemos que tener conciencia de que nuestro destino no es nuestra carrera universitaria, no es tener muchos nietos, no es dejar casa para cada uno de nuestros hijos. Hermanos, no es eso. Porque puede que se dé eso como no. Pablo no tuvo hijos, él no dejó ninguna herencia física. ¿Qué entendieron estos hombres? Que nosotros necesitamos obedecer. Atiendan la profecía que Pablo recibió. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Espectacular, ¿verdad? Hechos 9, 12, 15. El 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ya no es tan espectacular. Y en Hechos 21, versículos 10, viene una persona llamado Ágabo, era un profeta, que en el versículo 11 dice que tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, el cinto de Pablo, y le entregarán en manos de gentiles. Murió decapitado en Roma. Si lees el contexto, los hermanos lloraban y le pedían que no vaya. ¿Qué entendieron esta gente que no podían resistir el llamado del Señor? Que tenían paz y gozo por encima de las circunstancias. Yo respeto mucho y oro cuando la gente pasa después de un mensaje como este y me dice, ¿crees que ore por algo particular o en particular? Estoy sin trabajo y me pregunto, ¿qué prediqué? Claro que hay que orar por el trabajo, hermanos, pero vas a trabajar, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué vas a trabajar? Porque si no trabajas no tenés derecho a comer. Y vos tenés que evaluarte si estás comiendo de bar del pan. Barré tu casa. Barré la vereda de los vecinos. Alguien va a salir con una jarra y un sándwich ahí. Que se vea, hijo, de quién somos. Y después lo demás viene. Yo estaba privado de mi libertad, salí, llevaba mi currículum sin antecedentes penales, o sea, sin el certificado de antecedentes, porque poner eso ahí ya hacía que no me llamen, y me llamaban y me preguntaban el documento, testificaba y no me llamaban y no me enojé nunca. ¿Por qué? Porque soy consciente de que no es un perfil que la gente dice, mira, un homicidio, justo estaba necesitando un homicida acá en mi esquema laboral, ¿verdad? Es chocante eso. Yo no me amargué porque yo sabía que iba a trabajar, porque tengo que trabajar. Porque el que no trabaja y no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Su conducta niega la fe, dice la Biblia. Y arreglé el jardín de mi vecino, trabajé de lo que sea, sin pecar. Y me explotaron también, ¿verdad? Hubo gente que no me pagó,
Le perdoné porque tengo temor, porque hay pasajes que dice que el salario que los amos le deben a sus siervos atestigua en contra de ellos delante de Dios. Y en serio le perdoné, me dio rabia. Porque se aprovechan de gente que de repente no tiene un abogado para ir a reclamarle nada. No hay un documento firmado. Pero el Señor me estaba preparando, había sido mi corazón. Hoy estoy firmando cheques que movemos miles de dólares. Nos costó 100 millones de guaraníes ese terreno, hermano. Miles. Millones. No es mío. Soy un siervo. El que no es siervo en lo poco, no puede ser siervo en lo mucho. Termino con esto. Una vez una pareja estaba intentando muchísimo tener hijos y no pudo. Y resumo así: todo lo que hay, pastor, intentamos. Simplemente oré así: recibí lo que viniste a buscar. Me vino a la mente la oración de Elí, que ni sabía lo que le pasaba, ¿verdad?, a la mamá de Samuel, a Ana. Pensaba que estaba borracha. Pero como era el sacerdote, la responsabilidad espiritual estaba sobre él. Ella se fue feliz porque le dijo: recibe lo que viniste a buscar de Dios. Paréntesis: ¿qué es lo que querés de Dios? ¿Un trabajo nomás? ¿O sos consciente que Jesús fue a preparar un lugar para vos? Le dije eso a esa persona, se fueron y un día venían así con lágrimas, así también en la administración. Y yo decía: ¿será, pero Señor? Yo dije así, dentro de mí así, en serio, parece, me da vergüenza, pero van a entender por qué lo tengo que contar así tan con detalles. Estaban embarazados y ahí yo y todo me emocioné y con lágrimas dimos gracias a Dios de que pudieron engendrar un hijo. Después hubo una vigilia y hay un momento en la vigilia donde se le permitía a la gente pasar para contar su testimonio. Obviamente ellos pasaron, vinieron, porque viste, así cuando estás así en ese valle de sombra, ¿cómo sabemos orar ahí? Cuidado de creer que estás bien. El adversario está ahí. No quites tus ojos de las cosas que para vida eterna permanecen. No quites tus ojos de Él, aún en medio de las buenas cosas que pueden pasar. Cuando le tocó el micrófono a ellos, saben que yo estuve acá así en mi corazón. Yo dije: y el pastor Pepi oró por mí, qué sé yo. Yo pensé, en ningún momento me nombraron, gracias al Señor. Le dieron gloria a Dios. Le dieron toda la gloria a Dios de que pudieron, digo bien, concebir un hijo. Y ahí yo sentí así en mi corazón, acá adentro, que el Espíritu Santo me dijo: ¿qué te crees que sos? ¿Te olvidaste de dónde te rescaté? Y me humillé. Y le di gracias a Dios de que pasen todas esas cosas en medio de nosotros y que yo pueda ser testigo de que Él está aquí. La gloria es para Él, porque por Él, ¿recuerdan Romanos 11:36? Por Él, en Él y para Él son todas las cosas. ¿A quién es la gloria por los siglos de los siglos? A Él. Él es Dios y habló como iba a rescatarnos y lo hizo. Hoy vos sos responsable de ese mensaje. Nos ponemos de pie, iglesia, vamos a cantarle al Señor y que esta canción sea como esa consagración de que reconocemos su amor sobre nuestras vidas y que nos ponemos también al servicio de ese amor. Con mis manos levantadas hacia el cielo, Cántalo con alegría, mastica, como quien disfruta de algo delicioso. Me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir
levantar tus manos al cielo? Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad me responderás, porque me amas. Dilo con fe. Me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Padre, hemos confesado tu amor sobre nuestras vidas y verdaderamente lo podemos hacer en confianza porque tu palabra dice que tú nos amaste primero, de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz. Te pedimos que cada porción de la palabra que ha tocado en nuestros corazones nos fortalezca en el llamado que tenemos para contigo, en favor de los perdidos y también, Señor, en favor de aquel día donde tú nos darás nuestro galardón. Confiamos que ese día ya está seguro en tu presencia y hacia allí caminamos. Decirle: voy a ti, Padre, te pertenezco, soy de ti, en ti y para ti. Mi vida, dilo con fe, mi vida es para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Ahora quiero pedirte que le demos un aplauso al Rey, a Jesucristo nuestro Señor.